Buenos días a todos. En nombre de Colfondos, quiero darle la bienvenida a los clientes que se conectaron y nos están acompañando en la mañana de hoy. Continuamos generando estos espacios para dar información de interés a nuestros clientes y el día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestro invitado especial, Mauricio Santamaría, quien ha sido economista senior del Banco Mundial, ministro de Salud, director adjunto de FEDesarrollo y actualmente presidente de ANIF. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Colfondos, Mauricio. Creo que en la historia reciente del mundo no hay un momento más retador que el que estamos viviendo actualmente. Lo cierto es que este virus nos está llevando a pensar y repensar muchos aspectos de la vida y ello nos obligará a ajustar y a hacer cambios en nuestras rutinas. Así que creo que el momento es ideal para hablar con usted el día de hoy. Muy buenos días a usted, Andrés. Muchas gracias por la invitación y por supuesto muchas gracias por la invitación a Colfondos, al doctor Alan, al doctor Mauricio Guzmán, vicepresidente de Colfondos, a la doctora Viviana. Para mí es un placer y un honor poder estar acá y compartir con ustedes las visiones que tengo yo y que hemos tenido desde ANIF con respecto a este tema que, como bien lo dice usted, es uno de los retos más grandes al que nos hemos enfrentado no solo en Colombia, sino en el mundo durante los últimos años. Así es, Mauricio. Sí, yo soy Andrés Lozano, soy el vicepresidente de inversiones de Colfondos. Llevo en Colfondos más de 11 años trabajando aquí por los portafolios, gestionando todos los recursos que gestionamos con una responsabilidad enorme y pues obviamente este entorno que estamos viviendo actualmente nos ha generado, digamos, unos retos muy, muy grandes. Yo quisiera arrancar este conversatorio el día de hoy contándole brevemente pues la evolución de lo que hemos hecho nosotros en Colfondos analizando, digamos que este entorno tan difícil. Cuando el virus arrancó por allá en diciembre, pues obviamente empezamos a ver como una amenaza importante y empezamos obviamente de manera rigurosa analizando y estudiando digamos, las pandemias pasadas, qué había pasado con las pandemias pasadas en la historia reciente, cómo había impactado las economías, cómo había impactado los mercados. Empezamos a mirar un poco y a dimensionar los posibles impactos en el posicionamiento de los portafolios. Y después empezamos a ver un poco cómo muchos líderes mundiales empezaron a tratar de demeritar y bajarle la importancia al virus, al COVID-19, diciendo el COVID-19 es solo una gripa, y pues digamos que eso no fue una sola voz, fueron muchas voces muy importantes, y pues mostrando obviamente que muchísimos analistas, de hecho la gran mayoría de analistas, subestimaron el impacto que este virus podía tener en los mercados y en la economía mundial. Después empezamos a ver, digamos, un crecimiento desproporcionado de ese ritmo de contagio del virus, y cuando pues obviamente el virus sobrepasó ese umbral de contagio de pandemias anteriores, pues ahí ya digamos que empezamos a ampliar ese análisis y a remitirnos a grandes crisis financieras, grandes crisis de mercados como la del 2008, el crash del 87, inclusive empezamos a mirar temas de la Gran Depresión de los años 30, en donde pues obviamente hemos encontrado algunas similitudes, algunas diferencias, y sobre todo pues en un entorno de mucha incertidumbre. Esto que estamos viviendo actualmente pues no tiene muchos precedentes y no hay forma de irse a la historia a entender qué pasó exactamente. Hoy en día pues ya estamos completando casi 3 meses desde el inicio de la gran propagación del virus en el mundo, y pues aún existen muchísimas preguntas, interrogantes sin respuesta obviamente, una cantidad de divergencia en las opiniones, de cómo manejar esta crisis a nivel local, a nivel mundial. Se ve claramente, digamos, un incremento en la volatilidad de los mercados, en los precios de los activos que han estado, digamos, especialmente en el mes de marzo, con una volatilidad gigantesca, excediendo, digamos, cualquier volatilidad vista, por ejemplo, en los test del mercado local, pues la volatilidad de los test en marzo fue incluso superior a lo que vimos en la volatilidad de la crisis del 2008. Entonces, creemos que ese impacto, digamos, al cual muchísimos webinars le dedicaron tiempo de el impacto en la economía, pues digamos que hemos visto una cantidad de información ahí, y hoy en día estamos empezando a entrar, obviamente, de la mano del ritmo de la reapertura del gobierno nuevamente a entrar en la actividad normal, y pues obviamente estamos analizando una cantidad de escenarios posibles para ver cómo va a ser ese ritmo de reactivación, cuál va a ser finalmente el impacto, vamos a tener que volver a entrar en periodos de cuarentena o no. Desde ANIF ustedes han sacado una cantidad de documentos muy interesantes recientes acerca de diferentes propuestas
para volver a esa reactivación económica. Entonces, pues en medio de esta altísima incertidumbre y pues de una coyuntura económica tan retadora, contar con la opinión suya es supremamente importante para nosotros en Colfondos, para nuestros clientes que están conectados. Así que pues nuevamente le agradecemos su participación en este conversatorio. Me gustaría arrancar digamos para que nos cuente un poco su opinión acerca de la manera como el gobierno ha venido implementando esta salida a la cuarentena, aprovechando que estamos cada vez con más sectores que están tratando de reactivarse después de casi 2 meses completos de aislamiento, de cuarentena. ¿Cómo han visto este punto? Pues Andrés, yo también aprovecho para reiterar los agradecimientos y, y es realmente muy importante y un honor para mí el poder estar acá. Ahora, con respecto a la pregunta, pues sí creo, dijéramos que el gobierno nacional ha enfrentado con mucha responsabilidad esta pandemia y yo creo en términos generales que lo ha hecho bastante bien, tanto desde el punto de vista de salud pública, tanto desde el punto de vista económico, ha tratado de balancear unos intereses totalmente opuestos y unas tensiones que se generan entre la población, entre los analistas, y me imagino que dentro del gobierno existirán esas mismas tensiones entre soltar y apretar, que son, dijéramos, muy complicadas para manejar. Y como usted lo mencionó en su introducción, es un ambiente de incertidumbre muy duro. Es una pandemia como no habíamos visto una. Probablemente, pues los que estamos vivos en este momento, la mayoría de gente que estamos vivos en este momento no habíamos visto algo de este estilo. Habíamos visto epidemias graves, sin duda, que generaron mucha incertidumbre, sobre todo, por ejemplo, la epidemia del VIH, que los que tenemos suficiente edad para acordarnos lo que fue el surgimiento del VIH por allá a principios de los 80s, pues nos acordamos que fue un tema que generó mucha incertidumbre y mucho malestar en todos los mercados, pero nunca nos había tocado una pandemia de este estilo que tuviera además tanto impacto económico, ni siquiera las de los anteriores coronavirus. Ya habíamos tenido varios brotes de coronavirus en el mundo, dos que fueron especialmente importantes, el SARS-1 en el 2003 y el MERS en el 2012 o 13 o 11, no me acuerdo exactamente. Y esos dos brotes de coronavirus anteriores, sobre todo el MERS del 2012, tenían una letalidad mucho más grande que la del coronavirus actual, que la del SARS coronavirus 2, pero tuvieron una tasa de transmisión mucho más pequeña, entonces se iniciaron como algo muy grande, pero fueron perdiendo, dijéramos, fortaleza con el tiempo. Y dado esa incertidumbre tan grande, yo creo que el manejo ha sido acertado por parte del gobierno nacional. Ha tratado de mantener buena información, ha tratado de hacer las cosas bien y ha tratado en un ambiente fiscal bastante complicado y en un ambiente externo bastante complicado y en un ambiente de mercados, como lo mencionó usted, bastante externo, bastante complicado de hacer las cosas bien. Y dijéramos, afortunadamente ha entendido que el aislamiento obligatorio severo no es la salida, dijéramos, completa de este problema. Es decir, el aislamiento es muy importante, sobre todo al principio de la propagación del virus, dado que permite básicamente aplazar durante un tiempo los contagios que de todas maneras van a ocurrir, y durante ese tiempo pues permite que los sistemas de salud se adecúen a las necesidades que van a tener, especialmente en términos de personal sanitario, de equipos biomédicos y de camas de unidad de cuidado intensivo. Y para eso el aislamiento es muy importante. Pero dijéramos, uno no puede permanecer en aislamiento, es totalmente, impensable permanecer en un aislamiento durante 3, 4, 5, 6 meses o incluso periodos superiores, que he oído por ahí que algunas personas mencionen que nos toca estar aislados hasta que aparezca una vacuna.
Eso pues es impensable para un país y menos para un país de ingreso medio como Colombia, con una tasa de informalidad laboral importante. Entonces el gobierno nacional ha tratado de implementar un retorno a la economía que balancee un poco las tensiones de las que hablaba antes y que permita que el golpe, por ponerlo en términos coloquiales, el totazo económico no sea tan grande. Ya tenemos un golpe económico muy grande y muy seguramente lo vamos a seguir sintiendo, tanto en los hogares como en las empresas. De hecho, nuestros cálculos en ANIF muestran que al día de hoy los hogares, sobre todo los más vulnerables, han perdido aproximadamente 12 billones de pesos de ingreso, o sea, más de un punto del PIB de ingreso de los hogares, de puro ingreso que se utiliza para comer, para vestirse, para atender sus necesidades más fundamentales. Este golpe ya lo sentimos y el gobierno ha tratado de hacer una apertura gradual responsable, que yo creo que es la manera en la que se debe avanzar hacia adelante. En ese orden de ideas, digamos que obviamente en medio de esta incertidumbre que hemos mencionado acá y que hemos resaltado, empezamos a ver, digamos, como diferencias de opinión entre, por ejemplo, la alcaldía de Bogotá con las opiniones del gobierno nacional en términos del ritmo de reactivación económica, y pues obviamente Bogotá siendo digamos, concentrando una gran cantidad de la actividad económica del país, es supremamente importante que digamos que haya alineación entre los gobernantes y que eso fluya de la mejor manera posible. ¿Usted qué opina de eso que está pasando actualmente y de esas diferencias de opinión, digamos, y del ritmo de reapertura? Usted ahí menciona uno de los temas fundamentales que dijéramos ha sido uno de los lunares en el manejo de esta pandemia, ya no por parte, dijéramos, del gobierno nacional, sino del Estado como un todo, y ha sido esa contradicción que ha sido muy evidente para los ciudadanos en un momento en que precisamente, dada la incertidumbre tan alta que todos tenemos, porque la gente está asustada por el tema de salud, la gente está asustada por contagiarse, pero además la gente está asustada porque se va a quedar sin trabajo, los dueños de los negocios, sobre todo en los sectores más afectados como el comercio, como los bares, los restaurantes, las peluquerías, el comercio informal, los hoteles, el turismo, las aerolíneas, el transporte terrestre, que han sido sectores muy afectados por esta crisis, están muy asustados que por qué va a pasar con ellos y sus familias en el futuro, qué ha pasado con sus ingresos. Como mencioné en la pregunta anterior, ya esos hogares han perdido 12 billones de pesos de ingresos, entonces la incertidumbre viene por el tema de salud, la incertidumbre viene por el tema económico y la incertidumbre viene por el tema del futuro. Los gobiernos no le pueden sumar a esa incertidumbre. Es decir, yo creo que una de las primeras reglas es no sumarle a la incertidumbre de la gente, y en una crisis nacional como esta, y en la que el gobierno, poniéndolo en temas coloquiales, el gobierno, en palabras coloquiales, el gobierno nacional se da la pela de expedir una emergencia de salud pública, ambiental, otra emergencia económica. Expedir emergencias es muy costoso para el gobierno. Las emergencias son estados en los que el gobierno puede tomar medidas de manera más ágil. Sobre todo la principal ventaja que da la emergencia es que no tiene que ir al Congreso para expedir medidas de financiamiento o incluso medidas de tipo tributaria o medidas de subsidios que generalmente requieren ir al Congreso. Pero una emergencia, dijéramos, no es fácil de manejar. Perdón. La Corte Constitucional es muy severa y estricta en el estudio de las emergencias. Entonces, cuando el gobierno decreta una emergencia, y en este caso decretó 3 emergencias, el gobierno nacional es el que debe tener la voz cantante en el manejo de todas las estrategias
para superar los problemas de la crisis que dan pie a la emergencia. Y la voz cantante quiere decir que el gobierno es el gobierno nacional es el que debe dar las directrices, y estas directrices deben cumplirse en los demás niveles de gobierno, en el nivel departamental, en el nivel local, y dijéramos, en la mayoría de los gobiernos territoriales ha sido así, pero la experiencia en Bogotá, que es muy importante para el país por el tamaño de su economía, por la cantidad de gente que agrupa, por la actividad económica, que es un poquito más de una cuarta parte del PIB total nacional, y pues todos sabemos, tenemos 8 millones de habitantes. Ha sido una situación complicada, ha habido, dijéramos, un enfrentamiento importante. Incluso se ha tratado de poner el tema en palabras políticas, que es que yo soy un gobierno de izquierda tratando de luchar contra un gobierno de derecha que me está imponiendo las cosas. Eso es muy malo para la gente oír ese tipo de cosas, y es muy malo no solo para la gente, sino para la estrategia, porque se echan para atrás esfuerzos importantes que se están tratando de hacer en medio de la incertidumbre, y se están tratando de hacer bien. Entonces, dijéramos, eso para mí ha sido bastante desagradable desde el principio. Desde el principio se ha notado esa tensión de manera importante, no ha disminuido. Hubo una época donde pensamos que disminuyó, pero en los últimos días de nuevo ha habido unas declaraciones contrarias, y en este momento todos necesitamos un liderazgo fuerte, y la economía, díganlo lo que nos digan, la economía necesita irse reactivando. Yo digo una cosa que he repetido en todas partes: obviamente todos ponemos como prioridad la vida, pero la vida y la economía, las dos son iguales de prioritarias. Y está muy bien que haya habido aislamientos severos al principio de todo este problema, como lo dije en la pregunta anterior, pero hay que ir abriendo la economía, porque como yo lo he dicho varias veces, Juanif lo ha dicho varias veces, es imposible para el gobierno y para cualquier gobierno del mundo mantener la economía a punta de subsidios, ayudas, descuentos tributarios durante un periodo de 2 meses. El PIB colombiano vale 100 billones de pesos mensuales. Es decir, el gobierno ni siquiera puede reemplazar el 10% de eso, que serían 10 billones, porque no tiene la capacidad de financiamiento, ni este gobierno ni cualquiera en el mundo. Entonces necesitamos certidumbre, y necesitamos que haya como una visión de equipo en todo esto, que es importante para salir bien de la crisis que estamos viviendo. Nosotros tenemos acá obviamente preparadas una cantidad de preguntas, Mauricio, para hacerle, y también vamos a aprovechar que los clientes están en este momento también activos haciendo preguntas. Entonces vamos a ir cambiando entre preguntas de clientes y las que le tengo yo. De esto que estábamos hablando ahorita, en temas de estrategia, que me parece supremamente importante, que al final del día hay que ser muy estratégicos en estos temas para, digamos, que lograr los resultados que esperamos. Y hemos visto modelos distintos y estrategias distintas en la forma como afrontar el tema del virus, lo que está haciendo Colombia, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo un país, lo que digamos hizo ya un país de pronto en su momento más álgido como Corea del Sur, lo que está haciendo Suecia. Digamos que hay unas divergencias bien grandes de opinión de cómo manejar esto, lo que arrancó haciendo de pronto Inglaterra versus ese cambio que hicieron después. Entonces, ¿usted qué opina, digamos, de cómo Colombia ha manejado esto versus los modelos que se han visto en otros países, que al final del día va a ser bien importante en términos del resultado, sobre todo el impacto económico y el impacto en la población y la salud de las personas? Eso es una pregunta muy importante, porque muestra un hecho fundamental, y es que no existe la verdad revelada sobre cómo manejar un tema
de este tamaño, de esta magnitud y de esta importancia desde todo punto de vista, porque aquí está en juego la vida y está en juego la economía de un país y está en juego el bienestar de los hogares. O sea, aquí tenemos todos que pensar en que la gente está sufriendo, no solo del tema de la enfermedad del virus, sino la gente está sufriendo en carne propia lo que es tener hambre, lo que es no tener ingresos, y eso es un tema fundamental. Y lo que usted pregunta, pues nos muestra que no existe un consenso ni existe algo que uno, como un manual que uno pueda seguir. Hay países que, como usted bien lo dice, han tomado caminos totalmente diferentes. Yo creo que hay unos que son claramente equivocados y que ya la experiencia durante estos 3 o 4 meses muestran que han sido totalmente equivocados, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Brasil, que como usted lo dijo en su primera pregunta, trataron de minimizar, e incluso siguen tratando de minimizar el problema de salud, lo cual es un error grave. Ahí sí, como dice el dicho, el peor error que puede cometer cualquier ser humano es minimizar al enemigo. No hay enemigo chiquito, y en este caso eso se hace mucho más cierto, y trataron de minimizar a la economía con unos resultados, dijéramos, nefastos en términos de vida, en términos de cuidar la vida y la salud de las personas. El otro extremo también es equivocado, cerrar completamente y no dejar que la gente tenga ningún tipo de opción de trabajo y económica, todo el mundo durante meses, pues también es un tema, dijéramos, que es insostenible en el tiempo, como ya se ha empezado a demostrar en varios países, incluso en Colombia, que por ser un país con alta informalidad y con ingresos medios, caso diferente a Italia, España, lo hace aún más duro en ese sentido, en ese punto económico. Pero ha habido, dijéramos, países que han seguido estrategias muy diferentes que han sido exitosas. Uno de los ejemplos es el que usted mencionaba, que es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur, yo no soy un experto en Corea del Sur, ni mucho menos, no conozco bien cómo funcionan las cosas allá, pero he estado leyendo mucho al respecto, y ellos han tomado una estrategia que ha tenido en cuenta que los países no se pueden cerrar completamente, y no se puede, como han dicho irresponsablemente algunos mandatarios, vamos a pagar la economía. Eso simplemente no se puede hacer. Y han hecho una estrategia, podríamos llamarla mixta, en el sentido de que tienen medidas muy fuertes de aislamiento para los grupos en más riesgo, que ya los conocemos. Todos sabemos que las personas de mayor edad, o las personas que tienen enfermedades crónicas, o las personas que tienen enfermedades de base son los que más riesgo están de morirse. Son esos 3 grupos. Y dentro de las enfermedades crónicas o las de base hay algunas que afectan mucho más que otras. Entonces, un aislamiento muy severo para ellos, y al mismo tiempo un aislamiento muy severo para cualquier sospecha de contagio del SARS-CoV-2. Pero esto ha requerido cosas que en Colombia no las tenemos. Esto ha requerido, en primer lugar, una disciplina social grandísima que está muy metida, dijéramos, en el funcionamiento de la sociedad coreana, que además está mediada por una intervención del Estado muy grande en la vida diaria, siempre en los países orientales, que se refleja en que hacen cosas que aquí en Colombia son impensables, como seguir a la gente por el celular, como ver dónde está la gente, cómo se está comportando, meterse en las cosas privadas, que en Colombia es bastante difícil de hacer. Incluso muchas de ellas yo estoy seguro que serían declaradas ilegales por la Corte Constitucional, pero sí nos dan una buena mirada de lo que se podría hacer. Y además de eso, también está mediado, por supuesto, por una capacidad tecnológica muy grande de hacer mediciones de temperatura en la calle, de poder seguir a la gente a través del celular, de tener todo tipo de innovación tecnológica que se ha ido poniendo en marcha rápidamente, porque ellos tienen la capacidad de hacerlo. Y además, de pronto, el punto más importante es una capacidad de hacer pruebas de la enfermedad mucho más grande
que la que tenemos en este momento en Colombia y muy seguramente la que vamos a tener en las próximas semanas. Es decir, ellos hacen muchas y muchas y muchas pruebas, que es lo fundamental para poder sostener una estrategia de esas. En Suecia ha habido otro tipo de estrategia parecida, como una mezcla entre la de Corea y la de Colombia, que ha producido resultados, dijéramos, algunos buenos, algunos malos, porque las muertes son altas, pero dijéramos, han logrado contener en gran medida, no han tenido los problemas que tuvieron Italia y España, que cometieron errores fundamentales al principio. Y en ese sentido, Colombia, dijéramos, repito, ha tratado de seguir un camino intermedio de acuerdo con sus posibilidades y y con su funcionamiento como sociedad, que ha sido, dentro de lo difícil y dentro de lo complicado que es esto, acertado desde el gobierno nacional en materia de tener un aislamiento duro al principio y tratar de ir soltando con todas las medidas de seguridad a medida que pasa el tiempo. Eh, antes de entrar, obviamente, en temas de cifras macro de Colombia, mercados, etcétera, digamos, es nuestra pasión y por lo que vivimos y hacemos todo lo que hacemos en el día a día en nuestros portafolios, me gustaría como que nos contara, ya tenemos una fecha, 26 de mayo, como que para que volvamos otra vez a la actividad normal, pero hemos visto obviamente consistentemente que el gobierno prorroga esa fecha 15 días más, vuelve y la prorroga. ¿Qué tan útil es esa prórroga de esas fechas de salida, digamos, un poco más masiva a la reactivación económica en términos de la capacidad del sistema de salud que se pueda generar adicional? O sea, ¿qué tan listos estamos en términos de capacidad del sistema de salud? Vemos que la utilización, digamos, de las unidades de cuidado intensivo en general en el sistema de salud está bajita y la capacidad todavía está holgada. Y obviamente posponer cada día más la salida a la actividad normal, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, pues porque normal no va a ser, pues es muy costoso. Entonces, ¿qué opina de eso? Opino, dijéramos, bastante similar a lo que usted acaba de decir. Yo creo que uno no se puede quedar preparando el sistema de salud 3 o 4 meses por muchas razones. La primera es porque es insostenible desde el punto de vista económico seguir manteniendo a la gente totalmente encerrada. Y la segunda, que es importante y es una cosa que poco se menciona, dijéramos, en el debate público, es que eh, hacer camas de cuidados intensivos no es una tarea fácil. No es, como se dice popularmente, soplar y hacer botellas, sino es una tarea bastante complicada. Cada cama de cuidado intensivo debe costar alrededor de, yo no sé exactamente, pero entre $150.000 y $200.000 cada una. Solo los ventiladores de la unidad de cuidado intensivo valen $40.000, $45.000. Entonces no es que uno pueda poner camas de cuidado intensivo como quien pone cualquier tipo de cama en los hospitales, pero probablemente la restricción más grande que existe para eso es el personal. Cada cama de cuidado intensivo requiere un intensivista, requiere un especialista en enfermedades, en este caso en enfermedades respiratorias, requiere enfermeras. Entonces, y personal para poner camas infinitas de cuidados intensivos no existen. El gobierno, dijéramos, ya ha puesto en cuidado, perdón, en funcionamiento bastantes camas de cuidado intensivo. La meta es llegar como a 8.000 y pico de camas, de las cuales el 60% o el 70% podrán estar disponibles para el tema específico del coronavirus. Y uno no puede decir que va a seguir adecuando el sistema de salud infinitamente, por las razones que le acabo de decir y porque la gente no puede seguir encerrada. Ahora, habiendo dicho eso, la emergencia económica, la emergencia de salud y ambiental se termina el 31 de mayo. Y yo creo que después del 31 de mayo, pues para el gobierno será más complicado imponer medidas de esa naturaleza. Entonces, sí creo que dijéramos, el gobierno ha tenido sus razones
para ir ampliando la cuarentena de la manera que lo ha hecho, la cuarentena obligatoria, abriéndole un poco las puertas a ciertos sectores para que trabajen, lo cual ha sido bueno, y hemos visto que así ha mencionado, sí ha funcionado, porque por ejemplo la demanda de energía que venía cayendo en el peor momento del aislamiento alrededor de 17-18%, los datos de ayer nos muestran que ya solo está cayendo alrededor del 10%, que es una muestra muy importante de que en efecto sí se ha ido reactivando un poco la economía, pero dijéramos el costo del aislamiento todavía en los sectores que yo mencioné al principio, los sectores más afectados y para las personas también que están en la informalidad de alguna manera, sigue siendo muy grande y es un tema que todos debemos ser sensibles a eso porque es un tema de sobrevivencia, de poder comer y de no tener ingresos, que es un tema grave y que genera mucho malestar y depresiones y todo tipo de problemas mentales, además, para la población, fuera de los problemas de no poder comer, que ya son suficientemente graves. Entonces sí creo que a partir del 26, obviamente dependiendo cómo se vea que van los contagios y las muertes, que hasta ahora yo veo que van por un camino bueno, sí debe haber, dijéramos, una apertura más grande y sobre todo el punto central que quiero hacer yo en esto es que incluso los sectores bastante riesgosos ya tenemos que ver una manera de cómo los empezamos a abrir. Me refiero, por ejemplo, al transporte aéreo, al transporte terrestre, a los restaurantes, de los cuales entre esos tres sectores que le acabo de decir hay cerca de 1 millón de empleados, ¿sí? Entonces no estamos hablando de cositas chiquitas, estamos hablando de 1 millón de empleados de los cuales dependen otros 3 millones de personas que siguen parados y que hay que encontrarles alguna manera de que puedan ir volviendo porque no, el país no está preparado para asumir ese costo tan grande de tener tanta gente sin ningún tipo de ingreso y de trabajo. Y como dije al principio, es imposible que el gobierno siga metiendo 2, 3, 4 billones de pesos mensuales durante un periodo de tiempo largo, porque es imposible que el gobierno reemplace a la economía. Y eso yo he oído algunos mandatarios diciendo, aquí haremos lo que tengamos que hacer, pero la gente se tiene que quedar en la casa y nosotros haremos lo que toque hacer para que ellos puedan vivir. Eso es una frase muy irresponsable y la dice una persona que claramente no conoce de lo que está hablando. Porque ¿qué quiere decir hacer lo que haya que hacer? ¿Qué quiere decir eso? ¿Meterle 5 billones, 6 billones de pesos a los hogares, otros 5 a las empresas cada mes? Una persona que dice eso es porque simplemente no conoce del tema del que está hablando y tiene unas expectativas de lo que puede hacer el Estado, no me refiero al gobierno, sino al Estado en general, superiores a lo que realmente puede hacer. Para empezar a entrar en temas de macro y de digamos que las principales variables que afectan la rentabilidad de los portafolios, vimos obviamente un mes de marzo muy complicado para las rentabilidades, vimos un mes de abril muy positivo para las rentabilidades, todavía falta, digamos, de recuperación en términos de rentabilidad para lo corrido del año, pero pues sí vimos un rebote muy importante en rentabilidades para todos los portafolios en abril después de la caída fuerte de marzo, y pues obviamente hemos visto esta recuperación también de la mano de una actividad muy agresiva de parte de los bancos centrales. Unos clientes nos preguntan acá, nos hacen 3 preguntas que creo que son muy acertadas en ese sentido, y es, el Banco de la República ya ha bajado 100 puntos básicos la tasa para reactivar la economía, ha hecho obviamente temas de recompras definitivas de TES, de títulos corporativos, ha generado, digamos, mecanismos para intervenir de alguna manera el mercado del peso dólar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿usted qué cree que vaya a hacer el Banco República de aquí en adelante? Un poco para amarrar otra pregunta que es, ¿qué sectores cree que se puedan recuperar más rápidamente, un poco con esos estímulos que hemos visto y con la reactivación de la economía? Y si cree que el impacto es tan grande de lo que ya hemos visto y lo que vimos, digamos, en marzo, abril y mayo por la cuarentena, que vamos a tener definitivamente una recesión en este 2020.
Sí, eso es una pregunta muy importante y difícil de contestar porque hacer predicciones en este momento es dijéramos, bastante complicado. Con respecto al Banco de la República, yo creo que el Banco de la República muy probablemente va a bajar más yo no sé si irá a bajar cuánto exactamente, pero me imagino que algo entre 50 y 75 irá a ir bajando eh, de aquí a futuro, pero digo, de aquí al futuro cercano, pero dijéramos, las bajadas de tasas de interés en este momento no es lo más útil que puede recibir la economía. Es decir, son buenas y yo creo que hay que seguirlas haciendo porque no es el momento de pensar en ortodoxias y que la inflación y que no sé qué, como tampoco es momento de pensar que el déficit fiscal se nos va a crecer y que se nos va porque pues en este momento necesitamos que el déficit fiscal crezca, hay que atender la emergencia tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista económico y eso hay que hacerlo y si el déficit se sube a 6 o incluso a 7, eso son cosas con las que nos tocará lidiar en el futuro, pero dijéramos en este momento hay que hacerlo. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que dijéramos la bajada de tasas siendo una buena medida no es la más efectiva porque en este momento lo que necesitan las empresas, especialmente las empresas de menor tamaño y las de los sectores afectados, es liquidez de verdad. Es decir, ellos lo que necesitan es plata. En este momento necesitan es plata para poder pasar 1 o 2 meses. Ya llevan un mes y medio o incluso dos, ya casi vamos para 2 meses en las empresas de los sectores más afectados sin recibir un peso, pero con las obligaciones igualiticas. El gobierno les pide no pueden echar gente, incluso algunas veces amenaza, que me parece un error grave en este momento, que si usted despide gente, pues le vamos a caer con las seccionales del Ministerio de Trabajo a ver qué es lo que está pasando y lo vamos a sancionar. No es el momento de hacer esas cosas porque si algo se ha demostrado es que en general ha habido una gran solidaridad del sector empresarial para no despedir a la gente tomando todo tipo de medidas creativas en este momento, porque cuando a usted sus ingresos se le caen a la mitad o al 20% o al 10% de lo que tenía antes de la crisis, pues es muy difícil seguir atendiendo sus necesidades de pagar arriendos, de pagar servicios públicos y sobre todo de pagar la nómina. Entonces, en este momento, dijéramos, se necesitan más medidas de liquidez y de liquidez directa que incluso si la vaina se complica pueden llegar a ser medidas de liquidez de préstamos ordinarios al gobierno central por parte del Banco de la República, cosas que son impensables para todos los economistas y que hace 3 meses decíamos que eso nunca se iba a utilizar y que ya en Colombia hemos tenido experiencias nefastas como la del 97-98, pero en este momento, dijéramos, la demanda por esa liquidez y por ese dinero sí existe. No es como en el 98 que se hizo una emisión que la demanda por el dinero no existía y esa emisión, por supuesto, se tradujo inmediatamente en especulación, en incremento de la tasa de cambio a niveles insostenibles. Eso se transmitió a la tasa de interés y entramos en una recesión grandísima. En este momento la demanda por dinero sí existe, por esa liquidez sí existe y sería una cosa que habría que pensar si se complica, porque dijéramos a cómo están las cosas hoy, el gobierno está planeando meterle a esto cerca de 45 billones de pesos adicionales en déficit y tiene financiados 25, vienen 15, un poquito menos de 15 del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización y del FOMPET, otros 10 en inversiones obligatorias que ha hecho el sector financiero y le faltan 20 más por financiar. Y conseguir 20 billones de pesos en este momento para financiar ese déficit no es fácil. Entonces dijéramos, lo que se requiere en este momento es liquidez pura y dura para ponerlo y las medidas del banco yo creo que deberían ir mucho más encaminadas orientadas por ese camino. Y con respecto a lo de los sectores, yo creo que es bastante probable que el sector
manufacturero, de la industria manufacturera y el sector de la construcción se reactiven de manera importante rápidamente. Eso hay una probabilidad importante. Obviamente, pues siempre está de por medio el tema de que no sabemos si va a haber un rebrote nuevo de la enfermedad dentro de 2 meses, dentro de un mes, que nos va y quién sabe qué medidas se van a tomar en ese momento. Pero si las cosas continúan por buen camino, yo diría que esos sectores tienen probabilidad de reactivarse. Pero además de esos, yo también insisto en que hay que ir reactivando los sectores relacionados con el transporte, con el comercio que es cerca de 14, 15 puntos del PIB, es un sector grandísimo, hay que irlo reactivando de alguna manera y yo diría que tiene posibilidades de lograr una reactivación importante y en algún momento también tocará empezar a pensar en reactivar el sector de los restaurantes, las peluquerías, etcétera, rápidamente porque es un sector del que depende una parte grande del empleo y tienen posibilidades de salir. Obviamente hay sectores que uno sí ve más complicados, desafortunadamente, no solo por las medidas de aislamiento, sino por un tema que no hemos hablado y es que la gente de por sí cambia sus comportamientos ante la presencia de una enfermedad como esa. Y ese, me permite el paréntesis, Andrés, es uno de los problemas que han tenido los modelos epidemiológicos que se han utilizado aquí en Colombia, el modelo epidemiológico de Bogotá y en todas partes del mundo, especialmente en Inglaterra, el famoso modelo del Imperial College of London. Ha tenido unos desaciertos monumentales en lo que, si uno compara lo que había predicho al principio con lo que está pasando hoy, y es porque hay un problema de inconsistencia temporal que los modelos no tienen en cuenta y que pasa lo mismo en los modelos de economía. De hecho, los modelos económicos y los modelos epidemiológicos desde el punto de vista estadístico y matemático son bastante similares. Entonces, eso le da a uno la oportunidad de entenderlos un poco. Y los modelos epidemiológicos no tienen en cuenta que la gente cambia su comportamiento ante la presencia de la enfermedad sin necesidad de aislamientos. Es decir, la gente se empezó a lavar las manos, la gente ya no le gusta ir a restaurantes, la gente se quiere quedar en la casa y los modelos no tienen en cuenta esos cambios que afectan gravemente los parámetros mismos de los modelos. Entonces, lo que quería decir con todo esto, y ya termino, es que hay sectores que no solo por las medidas de aislamiento, sino por los cambios del comportamiento mismo de las personas, van a tardar mucho más en recuperarse y van a sufrir mucho más. Pero en la medida en que sean menos sectores, pues el gobierno los podrá ayudar de una manera más efectiva. Obviamente me estoy refiriendo a sectores como los conciertos, los bares, ese tipo de cosas y eventos en general que requieran de mucha gente aglomerada en un mismo lugar que no se van a reactivar rápidamente. Pero en la medida en que otros sí se reactiven, también el gobierno podrá empezar a darles más atención y ayudas a estos sectores. Muy bien, súper importante toda esa información, Mauricio. Se nos está acabando un poco el tiempo y tengo aquí una cantidad de preguntas ¿Rápido? que nos están haciendo, si esto vuela. Pero quería digamos que tratar de amarrar varias en una, y es lo siguiente, un poco el impacto de la caída del precio del petróleo ha sido gigantesco en la economía, en la cantidad de plata que tiene el gobierno disponible. Y esto obviamente ha impactado fuertemente en general la disponibilidad y la maniobrabilidad del gobierno, digamos, para intervenir. En ese orden de ideas, ¿usted cree que haya, digamos, hay un tema álgido ahorita, es lo que pasa, por ejemplo, con el sector de aerolíneas, con otras compañías, otros sectores, en esto que se está viendo en general en Colombia y en el mundo entero, son unos sectores muy afectados y unos sectores que están, digamos, explotando en ingresos adicionales y en ventas adicionales y no están dando abasto. Entonces hay, digamos, una divergencia muy grande entre ganadores y perdedores en la crisis. ¿Usted cree que el gobierno está en capacidad con ese shock del petróleo, digamos, de intervenir y nacionalizar compañías? Déjeme contestar esa pregunta por partes, Andrés.
Lo primero que hay que decir es que el choque del petróleo ha sido grandísimo, o sea, volvimos a precios del petróleo. Yo me acuerdo en la crisis del 99 que el precio del petróleo estaba en $20 y eso era terrible porque no daba los ingresos necesarios precisamente cuando se necesitaban y volvimos a $20. O sea, hoy en día estamos en 30, pero volvimos a niveles cercanos a los $20 que yo realmente nunca esperé volver a ver eso. Y vea usted sorpresas, te da la vida te da sorpresas, lo volví a ver y lo volví a ver en el peor momento posible, que es cuando vino la crisis de salud. Ahora, habiendo dicho eso, dijéramos el impacto de los precios del petróleo para Colombia es muy grave el año siguiente al que ocurren. Es decir, los ingresos petroleros le entran al gobierno, los del año 20 le entran en el 21, ya que Ecopetrol le reparte sus dividendos a sus accionistas en el año 2021 y además las compañías petroleras, de las cuales pues obviamente Ecopetrol es la más grande, pagan sus impuestos de renta del año 20 en el año 21. Entonces dijéramos el impacto grave desde el punto de vista fiscal de los precios, de la caída de los precios petroleros lo vamos a sentir el año entrante, que además vamos a tener vamos a haber financiado un déficit mucho más grande del 2.2% del PIB que esperábamos este año, que como les dije en algún momento pueden ser 6, 7 puntos del PIB. El año entrante, este año, perdón, el año entrante lo tendremos que empezar a pagar el financiamiento de ese déficit de alguna manera y ahí sí nos van a empezar a apretar mucho los problemas que ha habido con el mercado petrolero este año, porque justo en el momento en que la deuda va a crecer y toca empezarla a pagar, pues no vamos a tener los recursos y eso nos lleva a una discusión inevitable y es que en el futuro de Colombia, pues obviamente uno ve en este momento que se van a requerir en el futuro tener discusiones serias sobre temas fundamentales del país en materia tributaria, en materia laboral, en muchos aspectos que no se han podido, en materia pensional, por ejemplo, que no se han podido discutir seriamente porque pues siempre esas discusiones terminan trivializadas en el debate político. Por ejemplo, el tema pensional termina trivializado a que si se va a subir la edad o no se va a subir la edad, cuando el problema pensional es un problema mucho más de fondo que subir la edad o no subir la edad. Entonces, dijéramos, la combinación del choque de salud con la combinación del choque petrolero van a generar un problema importante fiscal y sobre todo de pago de deuda, aumento de deuda y financiamiento empezando este año, que se va a sentir con más fuerza el año entrante y probablemente los siguientes con una deuda mucho más alta que habrá que pagar. Porque todo esto, una cosa que pues pocas personas han mencionado en el debate, pero es importante, todo esto que estamos pagando ahorita, los subsidios a los hogares, los subsidios a las empresas, la adecuación del sistema de salud, todo eso puede llegar a ser, como les decía, del orden de 4 o 5 puntos del PIB, pues lo vamos a tener que pagar en algún momento. Eso nadie nos lo está regalando y lo vamos a tener que pagar en algún momento. Entonces, es un tema grave. Ahora, lo que sí pesa desde este año en los ingresos con respecto a los ingresos del petróleo es en el tema externo. Tenemos un déficit en cuenta corriente importante que no hemos tenido problema con él porque se ha podido financiar bien a través de recursos de inversión extranjera, ya sea directa o de portafolio, pero las exportaciones, su valor va a caer mucho, como de hecho ya está cayendo. Las cifras que salieron en estos días lo muestran, aunque las importaciones por la caída en la demanda también están cayendo. Pero lo que quiero decir es que ahí sí nos va a empezar a morder pronto el tema petrolero y eso puede ser un problema grave si nos quedamos sin cómo financiar el déficit externo, pues tocaría recurrir a otro tipo de medidas con el Banco Central, el Banco de la República, y eso pues podría tener un impacto adicional. Ahora, con lo que usted dice de nacionalizar, pues yo no creo que el gobierno esté en capacidad de hacer eso, no lo creo para nada y además creo que no lo debe hacer. El gobierno debe proveer la liquidez para tratar de ir sobreaguando unos meses, que ya llevamos casi 2,
y si acaso póngale unas semanas más, pero la economía hay que irla reactivando con todos los protocolos necesarios de salud, porque si no de esta no salimos y la recuperación es mucho más difícil, porque la recuperación va a depender en gran medida de qué tan hondo caemos en este momento. Entonces, si no caemos muy hondo, pues la recuperación va a ser más fácil. Si caemos muy hondo, nos vamos a demorar 10 años en recuperarnos, como pasó en el 99. O sea, no volvimos, en el 99 no, las tasas de desempleo que veíamos antes del 99 o las tasas de pobreza, nos demoramos 10 años en llegar a ellas otra vez, hasta el 2008, 2009, 2010. Entonces, estos son temas de verdad y esa profundidad de la caída, pues también en gran medida depende de cuánto duremos encerrados y de cuánto el gobierno logre meter en términos de liquidez y de caja a las empresas y a los hogares colombianos para que estos puedan sobrevivir durante la crisis. Eh, obviamente en estos, como decía en la última intervención, esto es un tema de, desafortunadamente, sectores muy ganadores, sectores muy perdedores. Un poco lo que uno está viendo es que hay muchos sectores, digamos que su modelo de negocio, si las cosas no cambian milagrosamente, están completamente llamados a acabarse, a extinguirse, o en unos retos muy difíciles de sostenibilidad. Obviamente para digamos, gestores de portafolio y para Colfondos, de que administramos unos recursos supremamente importantes con una responsabilidad gigantesca, pues esto también hay unas oportunidades muy buenas. Si usted nos pudiera dar 5 sectores que usted cree que se vayan a recuperar pronto y que estén presentando las mejores oportunidades en este momento para que los clientes, para que nosotros como gestores de portafolio, gestores de inversiones, generemos los mejores retornos posibles en el mediano y largo plazo, ¿cuáles serían esos? Sí, claro, le respondo la pregunta con el disclaimer que puedo estar totalmente equivocado, ¿no? Eso no, yo no tengo una bola de cristal para saber eso, pero pues lo que yo creo es que obviamente hay sectores que les va a ir, dijéramos, yo creería que bastante bien en el rebote, como son obviamente el sector de las telecomunicaciones. Yo creo que ese sector ha visto aquí un empuje que nunca había visto. El comercio, también creo que el comercio de grandes superficies e incluso de medianos establecimientos, pues ha logrado un empuje bastante importante ahora y puede recuperarse de manera rápida. Creo que la construcción va a tener una, un rebote importante por varias razones, que no me voy a detener acá, pero sí menciono algunas rápidamente. La construcción vino, y cuando digo construcción me refiero tanto a la construcción de edificaciones privadas como o sea, de vivienda, como a la construcción de edificios de oficinas, de hospitales y también a lo que se denomina obras civiles dentro de las cuentas nacionales, que son proyectos de infraestructura. Yo creo que eso va a tener, los tres van a tener un impulso importante, como les decía, por varias razones. La primera es porque durante mucho tiempo les fue mal. Venían en enero y febrero, mostraron un buen comportamiento que los hizo crecer de manera importante y les dio un golpe duro el tema de la crisis, pero yo creo que van a salir rápidamente porque empiezan de un nivel bajo y porque se va a necesitar una reactivación importante ahí. También creo que los sectores de servicios públicos les va a ir bastante bien. Creo que con una innovación adecuada y con un esfuerzo grande, el sector financiero puede también salir, rebotar bastante bien después de la crisis. Pero pues hay que hacer inversiones importantes en tecnología y en desarrollo de nuevos productos. Me refiero específicamente al sector financiero y dentro del sector industrial, lo que ahora llaman las manufacturas, que pues los economistas hemos conocido tradicionalmente como el sector industrial, pues creo que ahí también hay una oportunidad importante en bastantes subsectores, especialmente
dijéramos, de alimentos preparados, de algunos productos metálicos, pero también eso en gran medida depende del nivel de diversificación que logremos después de la crisis, que además es un tema estructural de la economía colombiana en el que nos hemos visto bastante apretados, y eso lo demuestra el impacto que tienen todos los movimientos del petróleo sobre la economía colombiana. Sí, obviamente el tema con el que arrancó hablando es clave y es, obviamente estamos en un escenario supremamente incierto, y planear a mediano y largo plazo es muy difícil. Y pues obviamente ese tema de las oportunidades que usted menciona, yo creo que va a haber oportunidades, ya hay oportunidades, y pues para eso estamos nosotros, gestionando esos recursos de terceros, buscando obviamente esos mejores retornos de mediano y largo plazo para nuestros clientes. Otro tema que hemos visto, digamos, acá es un poco la preocupación de las personas en el sistema pensional. Lo que mencioné hace un rato, marzo fue un mes complicado en términos de rentabilidades, abril fue un mes de recuperación muy importante también. ¿Usted cómo ha visto ese tema del sistema pensional? Y la amarro con otro tema ahí, es que hemos visto que la popularidad del presidente Duque, porque coincido con usted, el manejo de la crisis de esta pandemia ha sido muy bien manejado, y los resultados, digamos, que han sido positivos. Entonces, con ese repunte tan importante en la popularidad del presidente, el tema pensional, reforma pensional, una cantidad de reformas pendientes del país, ¿se podrían abordar o es tan grande el reto de la pandemia que eso es de lo único que vamos a oír y vamos a hablarlo por los próximos meses? Sí, esa pregunta es un tema muy, muy importante y también que yo no tengo seguridad al respecto de lo que va a pasar ahí, pero pues le respondo por partes. En primer lugar, dijéramos, el tema pensional, yo veo que el final del año pasado y el principio de este en términos de retorno fue espectacular. O sea, enero y febrero fueron unos meses de retornos para los fondos de pensiones altísimos. Usted me corrige, pero lo que yo vi fue eso al principio de este año. Incluso uno diría excesivamente altos y desconectados de los fundamentales del mercado. Después llegó marzo, abril y sobre todo marzo, y en marzo los golpes fueron durísimos, y compensaron en parte las grandes ganancias que había habido anteriormente y después hubo otro rebote. Eso simplemente lo que muestra es el mercado tratando de corregir cosas que hasta para el mismo mercado son, dijéramos, bastante inciertas y no encuentra la manera de acomodarse bien. Entonces, eso nos lleva a pensar que en el mediano plazo, cuando uno habla desde el punto de vista del ahorro pensional, ya sea en pensiones obligatorias o en pensiones voluntarias, yo creo que el ahorro pensional está, dijéramos, está bien. Ahí no hay problemas de que vaya a haber pérdidas sustanciales, y este es un tema que todos sabemos que es de largo plazo. El ahorro pensional es de largo plazo y las pérdidas que hubo en marzo, dijéramos, se van a compensar muy seguramente en el futuro cercano. Además, había habido unas ganancias extraordinarias al final del año pasado y sobre todo a principios de este. Pero dijéramos, el régimen de prima media sí muestra debilidades importantes, y cada vez pues las va mostrando más. Y dijéramos, y ahí sí hay problemas, y por eso yo decía que el tema de la reforma pensional, eh, sin duda yo creo que va a tocar abordarlo. No creo que este año vaya a ser un año de reformas, realmente no lo creo. Mucha gente dice que en el segundo semestre se van a abordar reformas de alto calado, como la tributaria, perdón, de hondo calado, como la tributaria, como la laboral, como la pensional, y yo realmente no creo eso. Yo creo que sí son temas que la, que la pandemia puso de presente. Por ejemplo, le doy un ejemplo que es importante. La pandemia puso de presente cómo es de importante tener un empleo formal.
Los que tenemos la suerte de tener un empleo formal somos los que nos ha ido mejor en esta pandemia y no hemos perdido ingresos y de alguna manera tenemos, así nos hayamos ido a vacaciones o a licencias no remuneradas, tenemos un empleo ahí para cuando volvemos, para cuando la cosa empiece a volver medio a la normalidad. Y ese tema del empleo formal es un tema profundo, porque el empleo formal no se consigue con carreta ni con el gobierno diciendo que yo voy a vigilar a todas las empresas para que paguen todo y que no, eso no es así. El empleo formal se consigue con reformas profundas que reduzcan el grandísimo costo de la formalidad en Colombia, que es simplemente impagable para las empresas pequeñas y medianas, es simplemente impagable. Pero cada vez que uno habla de eso, el debate político se vuelve, claro, usted está tratando de proteger a los empresarios y no sé qué, y resulta que no. Resulta que esta crisis nos dio en el clavo de decirnos el empleo formal sí es importante. El empleo formal sí protege a la gente de una serie de choques y los informales ahora son los que están pasando aceite y están sufriendo de manera sustancial. Entonces, sí hay una cantidad de temas. Otro tema, el ahorro. Si no hubiera sido por los ahorros que planteamos en el 2012 de las regalías petroleras en el Fondo de Ahorro y Estabilización, el FAE, el gobierno no hubiera tenido 1,5 puntos del PIB para financiar parte de los gastos adicionales ahora de la crisis. Y en Colombia somos un país que no nos gusta ahorrar, ¿sí? Tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, otro tema que salió a flote es el ahorro. El tema tributario, no solo desde el punto de vista de impuestos, sino el tema tributario está tan desordenado y tan mal planteado en Colombia desde hace 40, 50 años, que ha hecho incluso que la gente sea invisible en este momento para que le lleguen las ayudas del gobierno, porque no están registrados ante ninguna autoridad. Entonces el gobierno no sabe que hay ciertos hogares pobres o vulnerables que existen y no les puede dar ayudas porque no sabe dónde están. Y eso es parte de la informalidad y de no tener un sistema tributario mucho más incluyente y con una base mucho más amplia. Entonces, todos esos temas han salido a flote gracias a la crisis. Ahora, si se van a discutir o no se van a discutir, yo creería que algunos sí. Y usted tiene toda la razón que el gobierno, esta pandemia le dio un norte que antes no tenía, y le subió la popularidad y la gente ha visto, la popularidad me refiero a la aprobación, y la gente ha visto un gobierno trabajando unido y tomando las mejores medidas que puede tomar dentro de un ambiente complicadísimo, tanto fiscal como externo como de salud. Entonces, eso le ha dado un norte que lo ha enfocado mucho y seguramente sí le va a dar mucho más margen de maniobra en el Congreso, porque el Congreso es un escenario muy complicado. Los que hemos tenido que pasar por el Congreso de la República sabemos que pasar una ley es de las cosas más difíciles que existen en el mundo, incluso si el gobierno tiene mayoría absoluta en el Congreso. Y eso seguramente sí le va a dar una fortaleza importante al gobierno en ese sentido. Y algunos de esos temas yo creo que irán a la palestra y a discutirse públicamente. Pero que tengamos una serie de reformas todas al tiempo, tributaria, de formalidad laboral, pensional, etcétera, de ahorro, etcétera, pues no creo que todo lo logremos hacer, desafortunadamente. Pero por lo menos las discusiones creo que sí van a quedar planteadas de manera adecuada. Una pregunta clave en este momento con todos los retos que tiene el país es grado de inversión. ¿Colombia pierde o no su grado de inversión? Pues ahí también le contesto por partes. Dijéramos, el riesgo de que se pierda es latente, ahí está. Ya las calificadoras de riesgo más importantes han tomado medidas que no nos han, que no nos han dejado bien parados y desde su punto de vista yo las entiendo. Pues ellas ven que los ingresos cayeron y que los ingresos van a caer más en el 2021, que el gasto va a aumentar, que el déficit va a aumentar. Es decir, ellos en resumen ven que la sostenibilidad de la deuda se puso en peligro durante este periodo y tomaron acciones al respecto. De ahí a que nos quiten el grado de inversión todavía falta un paso grande,
Y muy seguramente este año yo esperaría que no pasara nada más y el año entrante depende de cómo se desarrollen las cosas y las medidas que se tomen con respecto a las preguntas que estábamos contestando, perdón, a las reformas que estábamos contestando en la pregunta anterior, nos darán un panorama nuevo. Y yo personalmente esperaría que no se perdiera el grado de inversión. eh, Aunque el riesgo, dijéramos, latente sí existe y en gran parte dependerá de las medidas que se tomen a partir del año entrante, que serán la clave para la toma de esas decisiones. Habiendo dicho eso, yo creo que, o sea, como les dije, yo creo que desde el punto de vista de las calificadoras, ellas han hecho su trabajo y ellas tienen un deber de hacer esos cálculos y esas advertencias de manera oportuna a sus clientes y la situación que ven es una situación complicada, pero pues no creo que este sea el momento para meterle más incertidumbre al asunto. Y yo creo que deberíamos tener, para ponerlo en términos financieros, aunque sea un periodo de gracia en el que estuviéramos tranquilos y no, y como en algún momento dijo el ministro Carrasquilla, me da pena mencionar esa palabra aquí, pero es como no me acuerdo exactamente cómo fue que dijo, pero una persona muriéndose, preocupándose por si lavó los calzoncillos o no, creo que esa fue la frase que él utilizó. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. No es momento ni para las calificadoras estar haciendo anuncios en un momento de tanta incertidumbre, ni para nosotros preocuparnos por eso en este momento. En temas sectoriales, tengo dos en una y son las siguientes. Turismo era un sector que estaba comportándose supremamente bien, que estaba aportando cada vez más divisas, que estaba aportando una cantidad de empleo impresionante y obviamente es uno de los sectores más afectados por lo que está pasando. Entonces, ¿qué opina del turismo? ¿Cómo ve ese sector en Colombia? Y la otra es el sector industrial. Pues digamos que el sector industrial es un generador de empleo importantísimo en Colombia. Pues obviamente todo esto que está pasando con las medidas solamente con las medidas de incorporar todo lo que hay en bioseguridad nuevo, pues eso va generando, digamos, pérdidas de competitividad y nosotros no éramos los más competitivos anteriormente. Entonces, ¿qué opina de esos dos sectores en medio de esta crisis? Usted lo planteó muy bien. Voy a empezar por el industrial. Desafortunadamente no hemos sido los más competitivos en eso y yo creo que gran parte de eso está relacionado con dos puntos específicos o con tres puntos específicos. El primero de ellos es que Colombia, a pesar de la apertura de los noventas, sigue siendo un país muy cerrado. Seguimos protegiendo mucho la industria y yo creo que eso produce lo que ha producido en Colombia y en todos los países que son cerrados, en Brasil, que es un país muy similar en términos de apertura a Colombia, y en otros países cerrados produce falta dijéramos, de innovación y de competitividad, precisamente por ser tan cerrados y proteger tanto. Y yo creo que ahí nos falta dar un paso grande en términos de apertura. Incluso esa discusión estuvo recientemente en el debate público y yo sí soy un convencido que nos falta abrirnos un poco y tratar de volvernos más competitivos a través de ese canal que dijéramos es el que ha demostrado en el mundo que es el más efectivo para generar crecimientos de las importaciones de las exportaciones y del producto en el mediano plazo. Y a través de eso, pues obviamente generar mayor riqueza y menor desigualdad. Segundo, creo que el tema de la innovación lo hemos manejado mal en Colombia. Aquí el tema de la innovación se ha, se ha, se ha dijéramos, confinado a discutir que si invertimos un punto del PIB en innovación o no lo invertimos, y eso, pues, esa no es la discusión. O sea, pues obviamente los recursos que se inviertan sí son importantes, pero la discusión de fondo es qué tipo
de innovación queremos, qué tipo de innovación es la que vamos a lograr hacia futuro y cómo se logra esa innovación, por ejemplo, con políticas educativas muy diferentes a las que tenemos, con permitir la entrada de verdaderos innovadores a Colombia, tanto al sector industrial, pues por ejemplo, en el mercado de las aplicaciones, como en el sector académico. Aquí las universidades, dijéramos, poco innovan porque no traen a los mejores talentos del mundo para innovar, que es lo que han hecho los países que han sido serios en esa materia. Es decir, usted va a una universidad de Estados Unidos o a una universidad de Inglaterra y la mayoría de los profesores son extranjeros porque ellos se dedican a traer a los mejores en su campo para cada caso y los conectan directamente con el tema productivo. Aquí no hemos hecho eso porque pues le tenemos miedo y creemos que es que aquí lo podemos hacer todo bien y ningún país del mundo puede hacer todo por sí solo. Y lo tercero para el sector industrial fue la crisis de Venezuela. Nosotros le exportábamos a Venezuela 8.000 millones de dólares anuales hasta el año 2008-2009. A medida, los perdimos de un día para otro a medida que la situación en Venezuela se deterioró y llegó al punto al que ha estado últimamente. Y perdimos un mercado. Obviamente Venezuela no nos compraba petróleo ni nos compraba café, sino nos compraba bienes industriales y perdimos un mercado de 8.000 millones de dólares de bienes industriales manufacturados con cierto nivel de innovación y lo perdimos, se nos fue y no lo pudimos recuperar en ninguna otra parte del mundo. Dijimos muchas veces que lo íbamos a recuperar en China, que lo íbamos a recuperar en no sé dónde y no lo hemos podido hacer. China sí nos compra cosas, pero nos compra petróleo. No nos compra bienes manufacturados y ese mercado lo perdimos y ese fue un golpe para el sector industrial muy grande del cual hoy 10 años después no se ha podido recuperar y esas exportaciones las perdimos, se nos fueron y no las hemos recuperado. Y quién sabe cuándo las recuperaremos si no hacemos esfuerzos serios en materia de apertura comercial y de innovación, no las recuperaremos. Ahora, en materia, con respecto a la primera parte, ¿cuál era la primera parte, perdón, Andrés, de la pregunta? Turismo, El turismo. El turismo. turismo fue un sector muy exitoso gracias al esfuerzo que hicieron los gobiernos desde el año 2000, que se le metieron al turismo todos los gobiernos y todos vimos cómo en efecto creció y los últimos años estábamos teniendo unos ingresos importantes tanto de turistas como de dólares por intermedio del turismo, pero pero dijéramos, el golpe que le ha dado el tema de salud pública al sector ha sido muy fuerte y yo dudo que se recupere rápidamente, pues porque el turismo tiene muchas partes en la cadena, tiene el transporte, tanto aéreo como terrestre, tiene los hoteles, tiene los sitios de entretenimiento, son claves para el turismo. O sea, los turistas no van a un sitio donde no haya restaurantes, donde no haya bares, donde no haya actividad nocturna. Y creo que todos estos sectores van a demorar bastante en abrirse. Yo creo que, perdón, en recuperarse. Yo creo que va a haber una apertura gradual que debemos empezar a hacerla lo más rápido posible de todos estos subsectores que estoy mencionando. Pero desafortunadamente sí creo que ahí vamos a sufrir un golpe importante que además es importante en el sentido de que era uno de los sectores que nos ayudaba a financiar el déficit externo del que hablaba en una pregunta anterior de manera importante. Entonces yo sí creo que vamos a volver a tener un sector fuerte de turismo, pero dentro de un tiempo largo, porque las partes de la cadena, dijéramos, todas han estado muy golpeadas. Sí, así es, de acuerdo, y coincido con usted también. Y última pregunta, Mauricio, ya finalizando nuestro conversatorio, que creo que ha estado supremamente interesante, cubriendo una gran cantidad de temas. Yo veo la educación, digamos, como la educación como la hemos visto históricamente, con unos retos grandes, pero la educación a futuro, con todo esto que estamos viviendo de temas a distancia, como una oportunidad gigantesca. ¿Usted cree que la educación es un gran afectado o es una gran oportunidad con esto que está pasando con la pandemia? Creo las dos. Realmente creo que ha estado muy afectada en el corto plazo y eso ha afectado a otros sectores de la cadena.
Desafortunadamente ha afectado a los proveedores de comida, ha afectado a los vendedores que se hacen alrededor al lado de las universidades, ha afectado a los proveedores de materiales educativos, ha afectado al transporte terrestre que ya dijéramos, ha estado suficientemente afectado por la crisis y además lo de la educación le terminó dando aún más duro, pero coincido con usted que en el mediano plazo esto sí es una oportunidad grande para la educación porque a las malas nos tocó meternos a todos. Yo soy profesor y me tocó aprender de cómo dar una clase por internet. Y yo creo que a las universidades les ha tocado metérsele duro al tema de crear mecanismos alternativos y eso yo creo que en el mediano plazo va a ser una oportunidad muy importante que si se capitaliza bien, como yo veo que algunas instituciones lo están haciendo, porque veo algunas que se le han metido muy seriamente al tema, no solo de la educación virtual, sino de crear modelos alternativos de educación, salones más pequeños y otro tipo de modelos que permitan una educación, dijéramos, que evite las aglomeraciones. Sí creo que en el mediano plazo el sector puede estar bastante favorecido. Pero en este momento, pues sin duda, no solo las universidades, sino los colegios, tanto públicos como privados, que es lo sorprendente, están pasando aceite y pasando aceite de materia de manera importante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y me hacen esta y no la puedo dejar escapar, Mauricio, qué pena, le cuelo una última. Diga. Se habla, digamos, esto que estamos viendo es una compresión de la actividad económica y después podemos ver una explosión otra vez de actividad económica por todo lo que está contenido o digamos, una recuperación muy lenta con un paciente enfermo que va poco a poco recuperando su actividad. ¿Cuándo cree usted, digamos, que podemos hablar de una economía otra vez vigorosa como con la que arrancamos este año en enero, que Colombia arrancó muy bien, desafortunadamente nos pasó lo que nos pasó, pero pues veníamos creciendo muy bien? ¿Cuándo cree usted que podemos hablar otra vez de una economía en normalidad? Pues mire, empiezo por decirle que, como bien lo dice usted, desafortunadamente nos cogió esta vaina porque la economía había empezado muy bien, o sea, sorprendentemente bien. Todos los indicadores menos el Okay, empleo. I'm seeing the program. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Algo pasó ahí. Sí, sigamos. Sí, algo. Como bien lo dice usted, la economía estaba creciendo muy bien en enero y febrero, todos los indicadores, menos el del mercado laboral, que en febrero fue bastante regular, pero la industria, la construcción, el comercio, la demanda, el consumo en los hogares, todo venía creciendo muy bien y nos dio este totazo, dijéramos, muy duro en la crisis de salud. Y eso pues es triste porque iba a ser un año bueno. Y con respecto a cuándo explotaremos o si será una cosa mucho más lenta, pues yo creo que en gran parte eso va a depender, como lo dije en alguna pregunta anterior, de dos cosas, que es cuánto dure esta etapa inicial, que afortunadamente ya se está empezando a levantar, aunque sea parcialmente, y segundo, la capacidad que tenga el gobierno de meterle liquidez a la economía. Y yo personalmente, como he visto las cosas, yo creo que dijéramos el gobierno ha hecho bien en meterle liquidez a la economía, pero por la situación fiscal ha sido poquito, ¿sí? Y en segundo lugar, la cosa pues ya ha durado bastante, entonces no creo que vaya a haber una explosión, pero tampoco creo que vaya a ser muy lento. Yo sí esperaría en el último trimestre de este año ya ver cosas mejores, no dijéramos muy buenas, pero mejores. De hecho, en ANIF nosotros hemos sido de los más optimistas en cuanto a crecimiento, porque vemos el crecimiento este año en alrededor de cero, un poquito negativo, pero cercano a cero. No lo vemos ni en 2, ni en -2, ni en -3, ni en -5. Obviamente eso lo podremos revisar, especialmente hoy, porque hoy salen las cifras del PIB del primer trimestre de este año y eso nos dará una indicación muy importante. Pero yo soy, dijéramos, optimista en el sentido de que no va a ser tan malo,
pero negativo en el sentido de que no creo que se recupere muy rápidamente y yo creo que, o sea, una actividad vigorosa y creciendo más de 3 o 3,5%, no lo veremos hasta mediados del año entrante, algo de ese estilo. Bueno, Mauricio, pues muchas gracias. Yo creo que ya con esta última pregunta hemos llegado al final de este conversatorio. Quiero agradecerle obviamente a Mauricio por su participación, por toda esta información y todos esos puntos de vista que nos han alimentado, obviamente a Colfondos y a todos sus clientes, cómo afrontar esta pandemia y qué esperamos y qué podemos esperar, digamos, de aquí en adelante. Agradecemos muchísimo, obviamente, a la participación de más de 600 personas que estuvieron conectadas a lo largo de todo este conversatorio. Y queremos manifestar obviamente que desde Colfondos estamos muy comprometidos con brindar información de interés a todos nuestros clientes. Vamos a mantener obviamente estos conversatorios y próximamente les vamos a estar contando cuál es el siguiente. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a usted, Andrés, de verdad. Fue un honor haber podido compartir aquí con todas las más de 600 personas y con usted esto. Muy bueno el entrevistador y de verdad muchas gracias de nuevo a Colfondos por la invitación y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego, gracias.